Buenas tardes a todos. Hoy quiero presentar una sesión multidisciplinar en sentido amplio que realmente pues, a mí personalmente me gusta mucho. En primer lugar, quería dar las gracias también a la organización, a la cátedra UAM Roche y al doctor Santos Castañeda y el doctor Julián Coechea como coordinadores del curso. Y como decía, hoy tenemos una sesión muy interesante con una primera charla que se va a centrar más en aspectos de investigación básica de la enfermedad pulmonar intersticial y una segunda sesión que va a ser totalmente clínica, también multidisciplinar, con varios ponentes de distintas especialidades y yo creo que realmente va a ser muy interesante y va a dar mucho juego, o eso espero. Como moderadores, moderadoras hoy, tenemos a la suerte de contar, por un lado, con la doctora Patricia Carreira, que es jefa de sección de reumatología del 12 de octubre y es coordinadora del CESUR multidisciplinar de enfermedades autoinmunes y también participa en el CESUR multidisciplinar de hipertensión arterial pulmonar y en la unidad multidisciplinar de enfermedad pulmonar intersticial del 12 de octubre. Ella dará paso a la doctora Elena González, que nos presentará su ponencia sobre modelos experimentales de patología pulmonar. Y en segundo lugar, la doctora Virginia Leiro, que es adjunta de neumología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y es responsable de la unidad de enfermedades pulmonares intersticiales del hospital y bueno, es la responsable de la consulta conjunta de neumología y reumatología. Y además, a nivel autonómico, es coordinadora del grupo de enfermedades intersticiales de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria y a nivel nacional pues pertenece al área de PI de la Sociedad Española de Neumología. Ella va a ser la encargada de presentar la segunda sesión que correrá a cargo de la doctora Claudia Valenzuela, la doctora Susana Hernández y el doctor Santos Castañeda, y que va a presentar un caso muy interesante de enfermedad pulmonar intersticial. Así que sin más, dar de nuevo las gracias a la organización y a todos los asistentes y doy paso a la doctora Patricia Carreira para comenzar la sesión. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Arantxa. Para mí es verdaderamente un honor que me invitéis y además es un placer introducir a la doctora Elena González. Ella es doctora en veterinaria y está ahora mismo trabajando con el grupo de investigación de Ana Urzainqui, que no tengo el gusto de conocer, y está trabajando en un modelo animal, en un estudio preclínico que ya sabéis que son necesarios siempre para de enfermedad intersticial pulmonar. Nos va a contar todo el proceso del modelo y qué es lo que piensan hacer. Bueno, pues un poco intentando buscar alguna solución y buscar la eficacia de algunas moléculas en este ratón. Entonces, cuando quieras, Elena. Pues muchas gracias, Patricia. Y buenas tardes a todos. A ver, voy a compartir. Pues eso, como decían Patricia y Arantxa, hoy vamos a tener una sesión más práctica. Yo os voy a hablar de la parte de modelos animales en enfermedades pulmonares y en concreto en el modelo que trabajamos, con el que trabajamos en nuestro laboratorio, que es el modelo de ratón PSGL1K. Bueno, primero vamos a hacer una breve introducción, luego vamos a hablar del modelo y luego vamos a ver un ejemplo práctico en el que se utiliza este modelo para valorar la eficacia del tratamiento con everolimus frente a la neumonía intersticial asociada a esclerodermia. Bueno, los modelos animales es una de las principales herramientas de las que disponemos en investigación. Así como definición general, pues un modelo animal es una especie no humana que se usa en investigación médica porque puede extrapolar aspectos de una enfermedad humana. Los modelos animales permiten obtener información sobre una patología y cómo prevenirla, diagnosticarla y tratarla. Dentro de los modelos animales, el modelo más utilizado es el modelo de ratón,
que en España más del 50% de las investigaciones que se realizan se utiliza este modelo. Como ventajas tenemos algunas obvias, como el bajo coste, el corto tiempo para la obtención de resultados, la amplia disponibilidad de reactivos, el fácil cuidado y manejo de esta especie porque tiene un tamaño muy reducido, se adapta muy bien a las condiciones del animalario y además tiene una alta prolificidad. Luego que es una especie altamente estudiada y aparte tiene una alta similitud con el humano. Como desventajas, bueno, luego cada modelo tiene sus desventajas particulares, pero así como desventajas generales tenemos que no es apto como modelo para todas las enfermedades, que debido a su pequeño tamaño, que por una parte es una ventaja, también puede llegar a ser una gran desventaja por la dificultad de algunas técnicas quirúrgicas y de administración de fármacos. También que este modelo no refleja la variación genética que existe en los humanos y luego hay veces que la extrapolación de los resultados al humano no es satisfactoria. Luego, dentro de los modelos de fibrosis pulmonar, bueno, hay varios, yo aquí os voy a hablar solo de unos cuantos. El mejor caracterizado y el más empleado es el modelo de bleomicina, que es un antineoplásico que se vio que inducía toxicidad pulmonar, causando apoptosis epitelial, que da lugar a una inflamación y rápidamente, a partir de los 14 días, ya los ratones desarrollan, bueno, los ratones o la especie que sea, desarrollan fibrosis. Los resultados son reproducibles y eso se aplica en múltiples especies, diferentes vías y pautas de dosificación, lo cual por una parte es beneficioso, pero por otra parte también hace que los resultados sean más variables. Luego depende de la cepa de ratón que se utilice y como gran desventaja tendría que en algunos casos la resolución de la fibrosis se produce de forma espontánea. Luego también tenemos el modelo de FITC, induce una fibrosis crónica y de aparición rápida. Una de las grandes ventajas es que se puede visualizar, pero como gran desventaja es que no siempre es reproducible, ya que al ser una partícula insoluble hay que sonicarla y eso hace que los resultados pues, cambien de un experimento a otro. Y además induce una fibrosis focal que se desarrolla en torno al punto donde se ha depositado el FITC. Eso también pasa en el modelo inducido por sílice, que produce unos nódulos fibróticos. La fibrosis también es crónica, pero en este caso es de aparición tardía y pues también no siempre es reproducible, se pueden utilizar diferentes vías y pautas de dosificación y depende de la cepa de ratón. Luego otro modelo es el de irradiación, que también da una fibrosis crónica de aparición tardía. Y en este caso una de las desventajas es que los ratones se quedan inmunodeprimidos. Y luego otro de los modelos es los modelos CAO, que es el caso del modelo que utilizamos nosotros en nuestro laboratorio, que es el modelo PSGL1-CAO. Bueno, PSGL1 es una glicoproteína dimérica tipo mucina de 120 kilodalton que se encuentra presente en leucocitos. Y esta molécula interacciona de forma específica con las selectinas. Estas selectinas pueden ser E-selectina, que se expresa de nuevo en el endotelio activado, L-selectina, que se encuentra de manera constitutiva en leucocitos, o P-selectina, que se acumula en gránulos y es rápidamente movilizada a la membrana tras la activación de plaquetas de endotelio. La interacción de PSGL1 con estas selectinas está involucrada en la extravasación de leucocitos al tejido. Según con qué selectina interaccione PSGL1 está involucrada en una fase de este proceso. Y así, cuando PSGL1 interacciona con P-selectina, está involucrado en el tethering y el fast rolling, cuando interacciona con E-selectina en el slow rolling y cuando interacciona con L-selectina en el homing y el reclutamiento leucocitario. Y esta interacción con las selectinas da lugar a la activación de las integrinas, que están ya involucradas en la fase de adhesión firme. También se ha visto que la interacción de PSGL1 con P-selectina da lugar a una serie de señales intracelulares que producen la fosforilación de SIC, que da lugar a la activación del CFOS. Y esto se ha visto que regula el sistema inmune. Pero lo que se ha visto que cuando esta regulación del sistema inmune está alterada, se desarrolla autoinmunidad, que es lo que se ha visto en nuestro grupo de investigación. Donde se vio que la delección del gen que codifica para PSGL1 da lugar a un síndrome similar a la esclerodermia humana y la delección del gen que codifica para P-selectina da lugar a un síndrome similar al lupus.
y en la charla de hoy nos vamos a centrar en el modelo PSGL1-KO. Bueno, así como resumen rápido de la esclerodermia, es una enfermedad autoinmune de tejido conectivo de etiología desconocida, es una enfermedad rara porque afecta a menos de 5 por cada 10.000 habitantes, es más común en mujeres y el diagnóstico se suele realizar sobre los 30-40 años. Se puede dividir en localizada o sistémica. Las 3 características claves de esta enfermedad son la fibrosis de piel, en la piel, que puede afectar también a otros órganos como pulmón, riñón o aparato digestivo, la aparición de autoinmunidad y el daño vascular. La esclerodermia sistémica se divide a su vez en limitada, que es cuando la esclerosis afecta a la parte distal de las extremidades, se caracteriza por la aparición del síndrome de Cres, que son las siglas calcinosis, Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. Se caracteriza por la aparición de anticuerpos anticentrómero y como patología principal asociada es la hipertensión arterial pulmonar. Y luego tenemos también la esclerodermia difusa, que es cuando la esclerosis se extiende más por el cuerpo. Se caracteriza por la presencia de anticuerpos antitopoisomerasa 1 y como patología grave asociada nos encontramos con la neumonía intersticial. Las principales causas de muerte de esta enfermedad antes eran el fallo renal, pero gracias a los tratamientos ha disminuido. Así que a día de hoy, como principal causa de muerte, nos encontramos la enfermedad pulmonar intersticial y seguida de la hipertensión arterial pulmonar. Y ninguna de ellas tiene tratamiento. Ahora, con nuestro modelo, de todas estas características que hemos visto de la enfermedad, pues en primer lugar vemos la aparición de fibrosis en piel, donde vemos un engrosamiento de la dermis con un aumento de colágeno, como vemos aquí con el tricrómico de Mason, y también un aumento de la infiltración inflamatoria. También se observa en estos ratones un complejo patrón de autoanticuerpos circulantes relacionados con enfermedades de tejido conectivo, y vemos aquí la presencia de antitopoisomerasa 1, pero también vemos la presencia de otros autoanticuerpos como el anti-SM, el FO1. Y luego también tenemos la otra característica más relevante, que es el daño vascular. Se observa una angiogénesis alterada y un número de vasos en dermis considerablemente reducido. En estos ratones también se observan lesiones cutáneas, también una pérdida de peso a partir de los 12 meses de edad y 2 picos principales de mortalidad, uno en animales de menos de 3 meses y otro a partir de los 12 meses de edad. Y también vemos disfunción renal con áreas de infarto renal, áreas de infiltrados inflamatorios. Luego estos ratones presentan también proteinuria y hematuria y también un aumento de urea y creatinina en sangre. También se ha visto en estos ratones la presencia de hipertensión arterial pulmonar en hembras. Se observa en pulmón un engrosamiento de la capa muscular de las arteriolas del pulmón, y al hacer el diagnóstico por ecodoppler se observó que a partir de los 12 meses de edad las hembras que fallecían, que morían, eran las que estaban diagnosticadas de hipertensión. Y por último, como característica importante, que la que más nos importa hoy, estos ratones desarrollan enfermedad pulmonar intersticial con el envejecimiento. Se observa en pulmón cómo se destruye la arquitectura, cómo aumenta el infiltrado inflamatorio y además aumenta la deposición de colágeno en los pulmones de estos animales. Esta neumonía intersticial se ha observado a partir del año de edad en un 65% de los machos y en un 54% de las hembras. También se ha analizado el lavado broncoalveolar de estos animales, observándose un aumento de las células CD45 positivas y CD45 negativas. Al valorar las poblaciones inmunes se observó aumento de los macrófagos alveolares, de los neutrófilos, también de los eosinófilos, y las NKs
y este aumento en estas células coincidía con lo que se observa en pacientes de esclerodermia. Y también se observó en pulmón un aumento de células apoptóticas que también coincide con lo que se observa en pacientes y que están asociadas a la patogénesis de la enfermedad. Entonces, una vez que ya tenemos el modelo, pasamos a establecer el marco teórico de nuestro ensayo práctico. Que lo que queremos es ver el efecto, la eficacia terapéutica del fármaco everolimus frente a la neumonía intersticial asociada a esclerodermia. Este fármaco es un inhibidor de mTOR que se caracteriza por ser inmunosupresor, antiangiogénico y antiproliferativo. Se ha utilizado en el rechazo de trasplante de algunos órganos y en el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Sin embargo, tiene una elevada toxicidad y además una acumulación insuficiente del fármaco. Entonces, para paliar estos inconvenientes, pensamos en dos abordajes. Por una parte, dar el tratamiento directamente a nivel traqueal, intratraqueal, para disminuir esa toxicidad y que llegase directamente a pulmón. Y por otra parte se pensó que se podía encapsular el fármaco en liposomas y decorar esos liposomas con ácido hialurónico, que es el ligando principal del receptor CD44, y así hacer un tratamiento dirigido a estas células, que este receptor está ampliamente distribuido y se encuentra presente en las células patogénicas de pulmón. Y además, Cova y colaboradores en 2015 vieron que este receptor no se expresaba en el epitelio pulmonar normal. Pandolfi y colaboradores en 2019 y 2021 confirmaron cómo se internalizaban estos liposomas decorados con ácido hialurónico, cómo se internalizaban por los fibroblastos en este caso de enfermos de neumonía intersticial asociada a enfermedades de tejido conectivo. También se ha visto in vitro que estos liposomas son capaces de disminuir la proliferación de fibroblastos y que tienen efectos antiinflamatorios disminuyendo el interferón gamma y la interleuquina 8. Así que como resumen lo que tenemos son unos pulmones con un aumento de la inflamación y la fibrosis. Entonces lo que queremos es dar un tratamiento dirigido frente a las células CD44 positivas para intentar reducir la inflamación y la fibrosis de esos ratones. Una vez que ya tenemos el marco teórico, se empieza a poner a punto todo el experimento, que es, pues eso, tú primero consigues tener un modelo, una vez que ya está el modelo, empiezas con los procedimientos. En nuestro caso, primero, tuvimos que construir todo el dispositivo y la plataforma y todo. Después, claro, tienes que ver cómo intubar a los ratones. Para ello, el primer punto es la anestesia, que necesitas, no puedes utilizar el isoflurano, entonces necesitas que sea una anestesia profunda, que sea segura, y por una vía de administración sencilla, mejor siempre que se pueda, que en este caso es subcutánea. Y en nuestro caso luego les damos un rescate posterior para que se recuperen antes y mejor. Posteriormente tuvimos que aprender a intubar a los ratones mediante un otoscopio modificado. Lo primero que nos encontramos fue una glotis atrapada, no la veíamos y entonces ya cuando desatrapas la glotis, ahí la ves y entonces hay que intubar a los ratones, que claro, aquí se ve muy grande, pero os podéis imaginar el tamaño que tiene una glotis de un ratón. Y para comprobar y para confirmar que la administración era correcta, administramos a los animales medio de contraste, hicimos una placa previa a la administración y una posterior. Y aquí vimos cómo el medio de contraste llegaba a ambos pulmones. Con esto, ponemos de manifiesto una de las mayores desventajas que hemos dicho al inicio de los modelos de ratón, y es debido a su pequeño tamaño lo que dificulta la realización de algunas técnicas. Una vez que ya tenemos todos los procedimientos bien puestos a punto, pasamos al diseño experimental. Para ello nosotros utilizamos ratones mayores de 12 meses de edad, PSGL1K, les administramos tanto liposomas decorados con ácido hialurónico vacíos como liposomas con el fármaco y realizamos 4 dosis seriadas separadas a intervalos de una semana y a los 3-5 días de la última dosis sacrificamos a los animales. Y obtuvimos el lavado broncoalveolar
individual de los animales para su análisis por citometría de flujo y también diseccionamos los pulmones para la realización de la patología pulmonar mediante un estudio ciego. Y bueno, incluimos como controles un grupo wild type y un grupo KO sin tratar. Y lo primero era confirmar la presencia del receptor CD44 en las células tanto CD45 positivas como negativas. Y confirmamos su presencia. Luego ya pasamos a analizar el lavado broncoalveolar y vimos cómo el fármaco era capaz de reducir las células CD45 negativas y cómo ese efecto no era tan claro en las células CD45 positivas por un efecto diferencial de las poblaciones inmunes. Se pasó a analizar las poblaciones inmunes y se observó cómo Everolimus es capaz de reducir el recuento de eosinófilos y en el caso de los macrófagos intersticiales este efecto no, hay una tendencia, pero el efecto no es tan claro. En el caso de los macrófagos alveolares se observó que la reducción que se observaba no era consecuencia del fármaco, sino del liposoma como tal. Y asimismo observamos que tanto los neutrófilos, las células T como las NKs eran aumentadas por los liposomas vacíos, mientras que el Everolimus era capaz de compensar este aumento. Posteriormente pasamos a analizar el pulmón, como he dicho antes, por un estudio ciego realizado por un anatomopatólogo especializado que nos dio una valoración del grado de daño pulmonar, dando un valor de 0 cuando estaba ausente, menor de 1 cuando era leve, de 1 a 2 cuando era una lesión moderada y de 2 a 3 cuando era severa. Entonces, al valorar la inflamación intersticial, se observó que los wild type tenían una inflamación leve, mientras que los ratones PSGL1K tenían ya una inflamación moderada. Y al administrar el Everolimus, vimos cómo esta inflamación reducía y se observaba cómo pasaba de ser de presentar una inflamación severa moderada, un 67% de los animales KO, cómo pasaba a ser a tan solo un 17% de los animales. Y esto se confirmó por imagen, donde vemos que los animales KO tienen un aumento de las células CD45 positivas y cómo estas células disminuyen al tratarlos con el fármaco. Se valoró también la fibrosis intersticial y peribronquial y el comportamiento fue similar al observado en la inflamación intersticial, que pasaba de una fibrosis leve a una fibrosis moderada en los animales KO. Y al tratar a estos animales, la fibrosis disminuía. Entonces se vio cómo reducía la fibrosis intersticial de un 33% de animales que presentaban moderada o severa a un 17% y la peribronquial de un 25% a un 8%. Y mediante el tricrómico de Mason, para ver el colágeno, se confirmó esta reducción. Analizamos también en el lavado broncoalveolar los miofibroblastos, que bueno, son las principales células efectoras implicadas en la fibrosis activa, sintetizan matriz extracelular y como característica tienen que expresan alfactina en su citoesqueleto. Entonces se observó cómo estas células aumentaban en los ratones KO y cómo el fármaco era capaz de reducir estos miofibroblastos. Entonces aquí lo que vemos es que igual que pasa en la inflamación, los resultados que observamos en el lavado broncoalveolar son un reflejo de lo que hemos observado en pulmón. Entonces, como conclusiones tenemos que los modelos animales son herramientas útiles para el estudio de algunas enfermedades, que el modelo PSGL1K engloba las principales características de la esclerodermia humana, incluyendo la neumonía intersticial con mayor inflamación y fibrosis pulmonar, y que estos ratones son una buena herramienta para el estudio de la neumonía intersticial y sus posibles tratamientos. Que, bueno, en el caso de este modelo, el protocolo anestésico empleado y la intubación de los ratones son procedimientos seguros y que el tratamiento es correcto, llegando el fármaco a ambos pulmones. Que el tratamiento dirigido con Everolimus en los ratones PSGL1K ha confirmado su eficacia en la reducción de la inflamación intersticial y de la fibrosis pulmonar, y que esta nanoterapia con Everolimus dirigido a las células patogénicas pulmonares CD44 positivas
podría ser una estrategia factible para el tratamiento de la neumonía intersticial en pacientes con esclerodermia, así como para pacientes con otras enfermedades pulmonares intersticiales. Y muchas gracias a todos. No, muchas gracias. Yo no sé si tengo que seguir, yo iba a seguir a Arantxa. Muchas gracias. Yo ya sabía que me iba a interesar muchísimo escucharte. Me parece muy interesante. Y no sé si tengo tiempo para hacerte alguna pregunta que me gustaría. Las he puesto en el chat, pero mira, ¿cómo pensáis vosotros? Quiero saber sobre el Everolimus, que no sé por qué habéis elegido Everolimus, que es un tratamiento que está disponible y que no se ha utilizado en la esclerodermia, nada más que en algún caso así. De hecho, hay algún ensayo clínico con el tacrolimus que no ha sido eficaz. Me imagino que por eso no ha salido más. Y si se lo planteáis en humanos, ¿cómo lo pensáis hacer? ¿Por inhalación? ¿Por vía inhalatoria? Antes habría que probar en el modelo una vía que fuera de más fácil administración. Porque canalizar la tráquea para poner el tratamiento es un poco complicado. Sí, ¿no? Es bastante. En ratón mucho, pero en humano ya, también. Bueno, en humano no vas a encontrar a mucha gente que esté dispuesta, no, creo yo. No. O sea, entonces sí, habría que probar por una vez que ya se ha visto que mediante esta vía de administración reduce inflamación y fibrosis, sería probarlo por otras vías de administración más simples. Y en cuanto al modelo, es que realmente esto es un proyecto europeo. Ya. Ellos empezaron probando en modelos más agudos, ¿no? La eficacia del fármaco en modelos más agudos. Y entonces lo que querían con nosotros era probar un modelo más crónico de una fibrosis ya más establecida. O sea, ellos tienen estudios previos que funcionan en modelos agudos, pero querían probar con una fibrosis más crónica. Pues yo o sea, lo encuentro bien y el tratamiento local me parece estupendo porque evita muchos efectos secundarios del fármaco, ¿no? Lo único que pasa es que la enfermedad, la esclerodermia es una enfermedad multisistémica y entonces a veces te interesa no solo tener, o sea, hay muy pocos pacientes que tengan exclusivamente afectación pulmonar, fibrosis pulmonar. Claro, sí. ¿no? Entonces, sí, no, lo que pasa que en este caso, como en realidad es la mayor causa de muerte de estos pacientes, por eso la idea es tratar directamente lo que es la mayor causa de muerte y luego también de cara a otras enfermedades pulmonares. Y luego una cosa que, como el modelo lo desarrollasteis allí, ¿no, Santos? O sea, creo que es... Sí, perdona, Patricia. No, que yo me gustaría añadir, no voy a entrar a discutir en el fármaco elegido, que como dices, tiene sus limitaciones, y bueno, pero era el fármaco elegido para otras partes del proyecto y se decidió utilizar ese fármaco. En cuanto a lo que dices de la esclerodermia, es verdad, pero muchas veces hoy mismo no disponemos de un tratamiento único, tú bien sabes. Se trata a veces con varios fármacos dirigidos más a la piel, a las articulaciones, al pulmón, etc. Entonces, este tratamiento que hoy por hoy no deja de ser experimental y en animales, pero podría cubrir una parte, si realmente se muestra eficaz en otros modelos más avanzados en humanos, podría ser parcialmente eficaz en el pulmón, que unido a otros tratamientos más sistémicos, pues podría ser de interés. En cuanto a su aplicación, pues sería por vía inhalada. Lógicamente lo que se busca es la vía inhalada en la aplicación de este fármaco, pero bueno, que no sabemos si esto va a llegar a un buen puerto o no. Bueno, me imagino que el sistema de liposomas estos adornados que parecen coronavirus, ahora me recuerda al COVID total, ese dibujito que has puesto. Me imagino que se pueden meter otros fármacos, que a lo mejor se pueden poner directamente antifibróticos o otras cosas, ¿no? Que eso me parece muy interesante. Y sobre el modelo Santos, a lo mejor esto me lo puedes contestar tú. ¿Habéis estudiado el tubo digestivo? Aquí la que más sabe de esto es Elena y Ana Urzenki, que no sé si está conectada, pero bueno, tratamos de contestar entre los dos. No sé si se ha estudiado el tubo digestivo, lo digo por la pérdida de peso. No. Los pacientes con esclerodermia muchas veces pierden peso de una manera inicialmente, ¿no? Como tú has dicho, tiene dos etapas, una pérdida de peso muy importante, y es por la afectación del tubo digestivo, y es una afectación que parece corresponderse, o sea, parece ser de origen vascular.
o sea que el origen es vascular, o sea, como lo inicia la isquemia, aunque luego hay fibrosis. Entonces, bueno, esa era una curiosidad. No, no lo hemos estudiado. De todas maneras, cada cosa que se estudia a estos ratones acaban teniendo algo, o sea que... No, te lo digo porque eso sí que se parece. Mm. Tiene como muchas características, ¿no? Y otra cosa curiosa también es que desarrollan la fibrosis en estadios tardíos, cosa que, por ejemplo, en la esclerodermia ocurre antes. No sé si se miden los telómeros en los ratones, pero la fibrosis pulmonar sabes que está asociada con un acortamiento telomérico que parece también estar en la esclerodermia. Y como esto ocurre en ratones viejos, ¿no? que se asocia también con el acortamiento telomérico, no tengo ni idea si esto se ha hecho en los ratones o no, pero No. bueno. Hombre, O sea, quiero decir que le pegaría porque que a lo son mejor como podría... en un estado más avanzado de la enfermedad, ¿no? Vosotros de si eso me, sabéis mucho si más. me dejas intervenir, ¿no? Y luego creo que está Naurzainki, si quiere añadir algo más. Efectivamente, o sea, aquí los que más experiencia y saben de eso es el grupo de María Blasco, ¿no? De Sí. CENIO. Y entonces, efectivamente, hay un acortamiento de los telómeros y ellos realmente todo lo que publican es en ratones, o sea que el modelo de envejecimiento en ratones, Vale. modelo de fibrosis pulmonar, como tú dices, o sea que aquí no estaban nuestros objetivos. Bueno, yo Pero lo he visto en humanos. me parece interesante lo que dices, se podría plantear en una colaboración con ellos, siempre y cuando tengamos fondos, claro, que está clave. Yo quería preguntaros una duda. Me encantan los modelos animales y la investigación básica. La verdad es que, a pesar de que está muy alejada de la clínica, me parece fundamental. Y en el proyecto que tenéis, ¿está contemplado comprobar si realmente es eficaz en cuanto a la fibrosis mediante biopsias o para comprobar que realmente disminuye la afectación fibrótica a nivel pulmonar? Hombre, claro, si nosotros lo que se realiza en el estudio ciego es el pulmón entero. O sea, es todo el pulmón, ahí lo realiza un anatomopatólogo y Sí. él valora la inflamación y la fibrosis del pulmón entero. Claro, o sea, esa valoración es con todo el pulmón. Vale. Gracias. Pues bueno, si os parece, seguimos con la siguiente ponencia. Ya que tenemos a la doctora Leiro en pantalla, pues aprovechamos y avanzamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Pues yo ahora tengo el placer de presentaros un caso clínico muy interesante que desde luego es el caballo de batalla de los clínicos que nos dedicamos a las enfermedades intersticiales, enfermedades reumatológicas y que desde luego constituye un reto, ¿no? en la práctica clínica nuestra. Son casos complejos y bueno, el caso nos lo van a presentar 3 médicos del mismo hospital, del Hospital de la Princesa, el doctor Santos Castañeda, que es jefe de sección del servicio de reumatología y que, bueno, además es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, es un miembro muy activo de la Sociedad de Reumatología, ha sido presidente de la Comunidad de Madrid y desde luego está muy directamente implicado en todas estas enfermedades reumatológicas con afectación pulmonar. Bueno, en segundo lugar, pues tenemos a la doctora Susana Hernández Muñiz, que es una radióloga con una subespecialización en cardiotorácica y que ahora mismo pues, se dedica muy profundamente a la radiología torácica en la sección de radiología torácica del hospital y que tiene desde luego un especial interés en las enfermedades intersticiales y colabora de forma activa con toda la unidad. Y también pues, tenemos el placer de contar con la doctora Claudia Valenzuela, que es neumóloga y que bueno, es un miembro muy, muy activo de la Sociedad Española de Neumología. Actualmente es la coordinadora del área de PID y que bueno, ha colaborado en muchísimos estudios y ensayos clínicos sobre fibrosis pulmonar y desde luego su labor asistencial es muy intensa a nivel de enfermedades intersticiales
y es una de las coordinadoras de la unidad de patología intersticial del Hospital de la Princesa. Entonces, sin más dilaciones, pues damos paso al caso clínico, cuando queráis. Muchísimas gracias, Virginia, por tu presentación. Voy a compartir la pantalla. Estoy aquí con Susana para mostrar esta multidisciplinaridad que ya llega a este contacto estrecho que estamos compartiendo esta sesión Zoom. El doctor Santos Castañeda también está muy unido a nosotros, aunque no ha venido a casa esta vez. Pero bueno, creo que estáis viendo ya la pantalla. Yo creo que qué mejor manera de mostrar la importancia del equipo multidisciplinar que en un caso clínico concreto, ¿no? Que es lo que nos ocupa día a día. Para empezar, este es el caso de una mujer de 65 años en seguimiento por dermatología de nuestro hospital, en seguimiento desde el año 2008. Pero si veis, ya tiene antecedentes dermatológicos desde hace más tiempo. Fue diagnosticada de vitíligo en el año 2002, que en su forma se extendió hasta hacerse casi universal. Tuvo también brotes de alopecia areata en 2002, en el que requirió tratamiento incluso con corticoides sistémicos, aunque bueno, recuperó y repobló fácilmente con alguna pequeña placa aislada. También tenía antecedentes de fotosensibilidad desde hacía muchos años. Una señora que empezó su estudio en la privada, en un dermatólogo privado, con un diagnóstico de lupus cutáneo subagudo en el año 1993. Le realizaron 2 biopsias cutáneas, una en marzo del 93 y una en mayo del 99, donde salió este diagnóstico compatible con lupus cutáneo. Y también tenía fenómeno de Raynaud desde hacía al menos 10 años. Todo este tratamiento que veis aquí, pues lo recibió un poco antes de llegar a la consulta de dermatología del Hospital La Princesa. Estuvo en tratamiento 7 años con Resochim, que se suspendió por falta de eficacia. También estuvo 1 año en tratamiento con sulfona, que se suspendió por anemia. Tuvo 1 mes de tratamiento con Inmurel, que se suspendió por intolerancia, y luego ya comenzó con tratamiento con metotrexato, 10 comprimidos a la semana, en febrero de 2009. Acordaros que ella llegó a nuestro hospital a dermatología en 2008. Y también intentaron asociar en algún momento Dolquine, que se suspendió por efectos secundarios. Hace 8 meses, en dermatología objetivaron placas de Morphea. Primero fueron en miembros inferiores, luego empezaron con placas más leves en el tronco, hasta hacerse más generalizadas. En ese sentido, pues los compañeros de dermatología remitieron a la paciente para completar estudio por parte de reumatología, porque realizaron una serie de pruebas que os mostraré a continuación. Estas son las imágenes de la morfea de la paciente, donde veis cómo están sus miembros inferiores, con esas placas bastante generalizadas e incluso confluentes, ¿no? Y aquí tenemos en sus manos, donde estas fotos fueron cedidas lógicamente por el Departamento de Dermatología. Como veis, la multidisciplinaridad en EPIR incluso ya involucra a otros especialistas, ¿no? Que no son de los más frecuentes, porque como sabéis tenemos un núcleo duro de neumólogo, radiólogo y patólogo, que se ha extendido lógicamente en muchas de estas enfermedades con el reumatólogo, y desde luego en algunos casos particulares otros especialistas también son invitados a participar, como en esta paciente. Y como veis, nos ha mandado la dermatóloga estas fotos para mostrar desde luego las lesiones de vitíligo, pero también el Raynaud que tenía esta paciente tan joven de 65 años. Como otro antecedente, ya la habían valorado en reumatología de nuestro hospital en el año 2015 por una monoartritis en tobillo izquierdo, que en principio no le dieron un valor muy importante, y la paciente ya no tenía seguimiento hasta que la volvieron a enviar este año a estudio.
También la derivaron a neumología a principios del año 2021. Esta señora pues había sido fumadora y le habían diagnosticado de enfisema en neumología por circuito privado. No traía ninguna información sobre pruebas funcionales respiratorias y había pasado el COVID en septiembre de 2020. Entonces lo que ella cuenta es que a partir de pasar el COVID, sin necesidad de ingresos, sin diagnóstico de neumonía por COVID, sino infección que la pasó en casa, pues ella tenía un aumento, un empeoramiento de su disnea habitual, aunque era una persona que hacía vida muy activa, camina a diario, hace yoga, como trabajo era profesora, está jubilada recientemente, y ella cuenta que tiene disnea al subir cuestas y escaleras, que la clasificamos como grado 1 de la MRC, y que había empeorado después de la infección por COVID. No tenía otros síntomas, ni tenía tos, ni expectoración, ni ningún otro síntoma. Y por eso la remiten a la consulta de neumología. En la exploración física que nosotros hacemos, la paciente pues tenía Raynaud, una saturación basal del 97%, y a la auscultación tenía unos crepitantes mayores en la base derecha. Como veis, esta analítica de autoinmunidad que fue solicitada por dermatología motivó que la paciente fuera derivada a reumatología otra vez después del año 2015 y que fuera derivada también a neumología. Como veis aquí, tenía unos ANA-IFI positivos 1 en 640 con un patrón moteado nucleolar, un ENA screening positivo con un anti-SSA ROS52 positivo y un anti-SSA ROS60 positivo. Y en el inmunoblot de esclerosis sistémica encontraron el anti-ROS52 positivo y un THTO positivo débil. Se derivó a reumatología y aquí ya Santos, creo que tú eres el más adecuado, como siempre en nuestras sesiones, para comentar tanto los hallazgos de la autoinmunidad como las pruebas posteriores. Si quieres, ¿tienes algo que decir sobre el panel de autoinmunidad? No, hombre, sobre el panel de autoinmunidad no tengo nada que decir, sobre todo resaltar lo que has dicho del anticuerpo anti-THT0, que es un anticuerpo que se ha incorporado más recientemente a los ya conocidos en el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes y que es un anticuerpo que, aunque tiene baja sensibilidad para esclerodermia, sí tiene una especificidad muy alta y es un marcador también pronóstico, es un marcador de formas cutáneas limitadas y de mal pronóstico, sobre todo porque se asocia a enfermedad pulmonar intersticial, hipertensión pulmonar y a miopatía. Es a lo que más se asocia. El problema aquí es que es un positivo débil y yo no sé si se ha repetido, se ha hecho solo una vez. Entonces yo ahí tendría ciertas dudas en cuanto a la valoración de la implicación patogénica y diagnóstica de este autoanticuerpo. Luego, quizá en la discusión, no ahora, pero más adelante, me gustaría también saber la opinión de Patricia, que es más experta en este tema, y de Arantxa, la inmunóloga Arantxa Franca. Entonces, es un anticuerpo muy específico de esclerodermia, pasa al anterior, por favor, pero su positividad débil me crea ciertas dudas. También se asocia con un patrón nucleolar, que no lo he dicho, este autoanticuerpo. Y en cuanto a la capilaroscopia, si me ponen la siguiente, bueno, de los anti-RO, o sea, es anti-SSA y anti-SSB, RO52 y RO60 positivos, yo estos dos los pongo más en relación con el lupus cutáneo subacudo, no tanto con la esclerodermia, que aunque también pueden aparecer, yo creo que estos se asocian más con determinadas formas de lupus y de síndrome de Sjögren, por supuesto, que en este caso, no, que yo sepa, no se ha confirmado con Sjögren y lupus cutáneo subacudo, esos dos anticuerpos. Lo otro, pues el que digo del THTO en relación más con la esclerodermia, con las dudas que he comentado.
Si me pasas, por favor, a la capilaroscopia. En la capilaroscopia es una prueba muy simple, con un aparatito, bueno, con una lupa realmente, donde se intenta ver el lecho capilar, la microcirculación de la dermis papilar a nivel del lecho ungueal. Es lo que estudiamos con la capilaroscopia, habitualmente lo hace nuestro hospital, lo hacemos los reumatólogos. Aquí, si me vuelves a la previa, estas serían imágenes del lecho capilar, de esa microcirculación que en condiciones normales pues, muestra pequeños capilares paralelos sin más alteraciones. En determinadas enfermedades autoinmunes pues, se producen una serie de alteraciones que vamos a ver en esta paciente. Fundamentalmente se pueden producir dilataciones megacapilarias, hemorragias, varias vasculares. Existen varios patrones en la literatura. En este caso se habló del patrón SD, o sea, esclerodermia precoz activa. Esto es siguiendo el esquema, la clasificación de Toro del año 2000. Previamente había otra clasificación que usábamos anteriormente, que era la de Maric, de 1973, que dividía en dos patrones. Un patrón lento, me parece recordar, y un patrón tardío. Tolo lo ha dividido en tres patrones, que son precoz, activo y tardío, pero bueno, yo creo que en esencia tampoco hay grandes diferencias. Lo más importante resaltar son dilataciones y megacapilares en las primeras fases, que con esto se puede, la primera fase de esclerodermia es lo que se vería en la fase de un patrón precoz. Aquí veríamos, no se ve muy bien, pero quizá en la siguiente se ven esas áreas de dilataciones megacapilares. La verdad que las imágenes no son buenas, pero sí son para las fases más avanzadas, pequeñas hemorragias que se producen en zonas avasculares, fenómenos de angiogénesis que se reflejan en las tortuosidades, como se ven aquí, bueno, estos son hemorragias de alguna tortuosidad del lecho capilar, y en una fase más avanzada, distorsión o alteración de la arquitectura microcapilar, y con estas zonas avasculares y alteración. Normalmente vemos estos capilares paralelos finitos siguiendo un patrón muy homogéneo. Y aquí pues se ve alterado, distorsionado, con zonas más dilatadas, con hemorragias. Es a un aumento intermedio, a mayor aumento se vería un poco mejor, y yo creo que estas imágenes no son muy buenas. O sea, hay un azote para nosotros por dar estas imágenes tan malas. Y no sé si hay alguna otra, Claudia. No, estas eran, vamos, yo creo que aquí... Parte es lo que quería decir. Vamos. Lo importante es el patrón SD, que podría orientar un poco. De hecho, se utiliza en los criterios diagnósticos B2 para la detección de esclerodermia en las fases precoces, que es un criterio más del mismo. Y bueno, después de estas, vamos, esta capilaroscopia, como que se completó el estudio por reumatología, pues mostraros cómo estaba a nivel funcional esta paciente. Tenemos unas pruebas de junio del 2021 y unas más recientes de octubre, donde podemos destacar que la capacidad vital forzada estaba dentro de lo que consideramos valores normales, con una FVC mayor del 100% en ambas pruebas, y sí una alteración de la capacidad de difusión, con una disminución leve de la capacidad de difusión que se mantuvo estable desde la primera prueba en junio hasta octubre, ¿no? Y el resto de pruebas, como donde se ve la capacidad pulmonar total, estaba dentro de la normalidad. Y aquí Susana va a comentarnos lo que motivó también que derivaran a esta paciente a nuestra consulta de neumología. Esta paciente disponemos de este primer estudio de TC con imágenes. Era un estudio que aportaba la paciente de un centro privado. He seleccionado las imágenes más representativas, los cortes axiales. Tenemos un primer corte axial
que muestra los lóbulos superiores, tiene pequeñas zonas de enfisema centrolobulillar que eran poco extensas y que eran más evidentes en los vértices pulmonares. Y aparte de eso, lo que nos llama la atención es la presencia de una afectación intersticial, bilateral, que es poco extensa, que tiene una localización fundamentalmente subpleural y que afecta tanto a los lóbulos superiores como a los inferiores y consiste básicamente en áreas de vidrio deslustrado bastante tenues que se acompañan de una reticulación leve. Vemos la afectación en ambos lóbulos superiores, un poquito asimétrica y más llamativa y algo más extensa en los lóbulos inferiores. Zonas muy tenues de vidrio deslustrado acompañadas de una ligera reticulación debida al engrosamiento del intersticio intralobulillar, que es el que da lugar a esta fina retícula. Tanto las zonas de vidrio deslustrado van asociadas en las mismas áreas a la reticulación. Posteriormente, ya en nuestro hospital se hizo un segundo TAC de alta resolución a esta paciente con un intervalo de únicamente 5 meses y aquí os muestro unos cortes más o menos a la misma altura. Vemos que tiene zonas de enfisema poco extensas de tipo centroacinar o centrolobulillar y también pequeñas áreas de enfisema paraseptal. Y de nuevo vemos las áreas de vidrio deslustrado en las zonas subpleurales y esta zona de reticulación leve también subpleural. Lo mismo en los lóbulos inferiores con una distribución algo asimétrica y a medida que vamos hacia las zonas más basales, pues la afectación es algo más extensa, con lo mismo vidrio deslustrado y algunas líneas que forman retículas. En los cortes en el plano sagital vemos la distribución de las lesiones, cómo están más afectados los lóbulos inferiores, cómo son las zonas subpleurales, donde se localizan las lesiones, un poquito también en el lóbulo superior derecho y cómo la afectación es poco extensa y en estos cortes coronales vemos muy bien que la afectación, vemos cómo la afectación es predominante en las bases y en las áreas posteriores frente a las anteriores que están bastante más respetadas. Las porciones centrales de los pulmones son normales. Por tanto, estaríamos ante un patrón intersticial poco extenso, sin datos concluyentes de fibrosis, puesto que no vemos claras bronquiectasias de tracción, ni vemos distorsión de la arquitectura pulmonar, ni vemos panal. Como nosotros estamos habitualmente acostumbrados a expresar los hallazgos intentando ponerlos en el contexto de un patrón morfológico y tomamos como referencia la clasificación de la ATS para la fibrosis pulmonar idiopática, en la que se habla de patrón new, patrón de probable new, indeterminado o alternativo para new. Esto desde luego no es un patrón new ni probable new porque no tiene ningún dato de fibrosis y yo creo que podríamos clasificarlo como un patrón indeterminado que a su vez tiene un subgrupo al que llaman patrón indeterminado precoz, en el que hay una afectación sutil, subpleural, de predominio basal y que habrá que ver posteriormente si esto puede transformarse o evolucionar a una NIU. Otra posibilidad es que se trate de un patrón de NINE, pero en cualquier caso poco extenso y que no cumple todas las características de este patrón de neumonía intersticial no específica. Si hacemos una visión comparativa del estudio de 2020 y el de 2021, pues aunque las zonas de afectación son poco extensas, vemos que quizá haya un leve empeoramiento, una leve progresión de esta afectación intersticial. Bueno, como veis, tenemos muchos datos. Es una paciente, como no sé si os habéis perdido porque viene por varias vías. El dermatólogo la envía a reumatología por estos hallazgos, por el fenómeno de Raynaud, a pesar de que ya tenía un diagnóstico de lupus
cutáneo subagudo. Había cosas que habría que descartar que hubiese una afectación más bien sistémica que solamente cutánea. También la derivan a neumología, específicamente por la sintomatología de la paciente, que ya tenía un diagnóstico previo de enfisema y había además pasado el COVID, que es ahora un motivo por el cual los neumólogos tenemos muchos pacientes que nos remiten, ¿no? Entonces, más el hallazgo de este patrón intersticial en el primer TAC que aporta la paciente, porque se lo hizo tras la infección por COVID, pues entonces al final tiene que ir a una sesión multidisciplinar, ha sido vista al inicio por varios especialistas y estamos ante una afectación intersticial, como bien dijo Susana, pues leve, bastante subpleural y con unos antecedentes de enfermedad del tejido conectivo, una primera enfermedad cutánea, un lupus cutáneo subagudo, probablemente una enfermedad autoinmune sistémica, que es la razón que la derivan a traumatología para descartarla, con estos anticuerpos, anti-ROS52 y este THTO positivo débil, que ya Santos ha explicado muy bien. Entonces, al final, esta historia clínica y con los estudios de autoinmunidad nos sugieren que puede tratarse de un probable overlap entre esclerosis sistémica y overlap con su lupus cutáneo subagudo. Entonces, lo que hacemos siempre en la sesión multidisciplinar es comentar toda la parte clínica y todas las pruebas diagnósticas, y dentro de esto lo que más nos llamaba la atención y teníamos que clarificar era la evolución radiológica. Y es por eso que revisamos tanto el TAC que traía la paciente, como habéis visto, de octubre del 2020, como el nuevo que se había hecho, ¿no? Y en ese TAC, pues, teníamos un informe, ¿no, Susana? Un informe que nos habla de la... He comentado las imágenes del primero de los estudios de TC, que es el de 2020, y en el informe de ese estudio nos hablaban de que había un estudio anterior del año 2019 del que no disponemos las imágenes, pero sí que se hacía referencia en el informe de 2020 a que ya había una afectación intersticial muy leve y que esa afectación estaba progresando en 2020 respecto a 2019. Con lo cual, yo creo que con esto podemos llegar a la conclusión de que estamos ante una enfermedad intersticial sutil, pero crónica y que parece que está progresando muy lentamente, y también que debido a ese antecedente de la infección COVID, como el estudio de 2019 era previo a esa infección, pues ninguno de los hallazgos parece que pueda estar en relación con el antecedente del COVID. Entonces, un poco a lo que nos enfrentamos día a día, ¿no? En nuestras sesiones, los neumólogos, cuando tenemos una afectación intersticial, pues este caso es bastante leve, pero bueno, podemos tenerla de diferentes afectaciones, desde más leves hasta moderadas o más graves, ¿no? Al inicio que van a nuestra consulta. Pues cuando tenemos que sospechar o despistar enfermedades del tejido conectivo en todas estas afectaciones intersticiales. Porque en este sentido podemos tener tres escenarios, ¿no? El más fácil es cuando desde reumatología hay una enfermedad del tejido conectivo ya establecida, ya diagnosticada, y aparece una afectación intersticial. En ese caso, pues es un trabajo más sencillo a la hora del diagnóstico, porque ya sabemos que es secundaria esa conectivopatía, lógicamente habiendo descartado, por supuesto, en este contexto, infección, cualquier otro tipo de toxicidad por fármacos, es decir, cuando estamos hablando realmente de una EPID asociada a conectivopatía. Pero también tenemos un segundo escenario, que es aquel en que la enfermedad pulmonar intersticial puede ser la primera manifestación de una conectivopatía. Y es ahí donde los neumólogos, cuando llegan estos pacientes a nuestra consulta, pues tenemos un despistaje con serologías, con anticuerpos, un despistaje serológico, con anticuerpos, un panel que realizamos a todas las enfermedades intersticiales. Desde luego podemos discutirlo con Arantxa, con Santos y con los que estéis aquí participando, que este panel no es que esté claramente definido. Ya en las últimas guías diagnósticas de fibrosis pulmonar idiopática aconsejan que el panel debe incluir como mínimo la determinación de ANAS, ANCAS
y del anticuerpo antipéptido citrulinado, y que según la clínica habría que incluir otro tipo de paneles como el panel de miositis o de esclerosis sistémica. Pero es verdad que a día de hoy no hay una estandarización en todos los centros de lo que tenemos que hacer fuera de estas tres determinaciones, ANAS, ANCAS y ANTIS. Y luego tenemos un tercer escenario de estas enfermedades intersticiales que presentan datos de autoinmunidad, pero que no tienen un diagnóstico certero, un diagnóstico específico de alguna conectivopatía definida. Y en este caso, pues también se pone en evidencia el trabajo multidisciplinar. Sabéis que en 2015 se unificaron muchos términos para hablar todos el mismo idioma, para clasificar a estas enfermedades intersticiales que tenían algún dato de autoinmunidad, pero que no cumplían criterios para una conectivopatía definida, como neumonía intersticial con datos de autoinmunidad o AIPA. Entonces, aquí es donde verdaderamente ese trabajo multidisciplinar con reumatología, radiología y anatomía patológica pues se pone más en evidencia, ¿no? Porque lógicamente para decir que no cumple criterios de una conectivopatía definida tenemos que derivar a nuestro paciente con EPID y estos datos al reumatólogo. Y además para cumplir esta clasificación, para poder clasificar como AIPA a esas enfermedades intersticiales con datos de autoinmunidad, tienen que cumplir al menos una característica de uno de estos, de dos de estos tres dominios que veis aquí abajo, un dominio clínico, un dominio serológico y un dominio morfológico, que puede ser el morfológico radiológico o histopatológico. Y en este sentido, pues los neumólogos tenemos que aprender a hacer una serie de preguntas y una serie de observaciones en nuestros pacientes para ver síntomas y signos asociados con conectivopatías. Y desde luego sabéis que en el dominio serológico el panel de anticuerpos es muy amplio, con lo cual también tenemos que saber qué pedir de rutina y qué no pedir de rutina, pero pedir cuando hay algún síntoma o signo que nos oriente a una patología específica, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo multidisciplinar no hace más que comenzar en esta situación. Y una vez que tenemos establecida una afectación intersticial, tenemos un diagnóstico certero, pues es muy importante también el papel del radiólogo y el papel de la función pulmonar para establecer unos criterios de severidad al diagnóstico y unos criterios pronósticos en la evolución de esta patología intersticial. Y desde luego en el caso de nuestra paciente, como lo que se sospecha es un síndrome overlap entre esclerosis sistémica y su lupus cutáneo subagudo, pues nos ha parecido interesante ver cómo evaluamos la extensión por parte de radiología, ¿no? En esto que tampoco es algo que esté estandarizado. Bueno, nosotros hacemos únicamente una valoración visual o valoración semi-cuantitativa siguiendo el método de Go, que es un método que está publicado para la esclerosis sistémica ya en el año 2008 y que es un método relativamente sencillo de aplicar. Se seleccionan una serie de cortes del TAC, cortes axiales del TAC de alta resolución y se hace una valoración visual de la extensión total de la afectación intersticial. Y en este caso, que lo hicimos con nuestra paciente, pues correspondía a una enfermedad limitada, como ya parecía a simple vista, y nos salía una extensión del 11%. En general, lo importante es decir si la afectación es menor o mayor del 20%, porque eso va a tener implicación pronóstica, y en los casos en los que el estudio ETC ofrezca dudas entre si es mayor o menor del 20%, pues recurrimos a las pruebas de función respiratoria para incluir a los pacientes en un grupo o en otro. Las pruebas de función respiratoria darían para otra sesión, ¿no? Otra sesión muy completa, porque es verdad que no solo nos permiten establecer la severidad en el momento del diagnóstico, sino también el pronóstico. Y como sabéis, en muchas EPID asociadas a conectivopatías, y en este caso esclerosis sistémica, una pérdida de FVC
o una disminución de la DSO de ciertos porcentajes, pues tienen implicación pronóstica. En este caso, lo que incluyó el esquema de Go, propuesto por Go, era que una función pulmonar con un FVC mayor del 70% del predicho, cuando hay un valor de extensión del tacar de tórax un poco indeterminado, pues es lo que nos puede ayudar a clasificar a esta paciente como teniendo una afectación intersticial limitada, que desde luego tiene mejor pronóstico que una afectación pulmonar más extensa. Y en este caso, cuando la FVC está por debajo del 70% combinado con una extensión intermedia del tacar de tórax, pues ya podemos hablar de una afectación extensa y nos permite tener acciones terapéuticas y ciertos valoración de pronóstico y de tratamiento. Bueno, y antes de pasar a las preguntas y a la discusión del caso, pues vamos a revisar brevemente el papel de la TC de alta resolución en enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a enfermedades autoinmunes sistémicas. Ya sabemos que son un grupo complejo y heterogéneo de enfermedades inmunomediadas y que en muchas ocasiones van a tener una disfunción multiorgánica. Son enfermedades autoinmunes sistémicas y en las que se incluyen las conectivopatías. Las 6 entidades principales son estas que señalo aquí: la artritis reumatoide, la esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, el grupo de las miositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo y el síndrome de Sjögren. En todas ellas, en mayor o menor grado, puede aparecer una neumopatía intersticial, que es una importante causa de morbimortalidad en estos pacientes, pero tenemos que tener en cuenta que estas enfermedades son multicompartimentales y pueden afectar a otras áreas del tórax, incluyendo la vía aérea, los espacios alveolares, la pleura, los vasos pulmonares y los músculos respiratorios. Los patrones radiopatológicos que se han definido para las enfermedades del tejido conectivo con neumonía intersticial asociada son los mismos patrones que se han definido para las neumonías intersticiales idiopáticas. Lo que ocurre es que la prevalencia de cada patrón va a variar según el tipo de enfermedad autoinmune ante la que estemos. De forma global, la neumonía intersticial no específica o NINE es la más común en las conectivopatías, a diferencia de lo que ocurre en las formas idiopáticas, en las que la neumonía intersticial usual es más frecuente de forma global. Aunque en la mayor parte de los pacientes el diagnóstico de enfermedad intersticial se produce de forma posterior al de enfermedad autoinmune sistémica, a veces coinciden en el tiempo y en un cierto porcentaje de pacientes puede preceder a la detección de al diagnóstico de la conectivopatía. Como cada vez se hacen más estudios de imagen en este tipo de pacientes, pues estamos bastante habituados a encontrar en la TC pues afectaciones limitadas o incluso subclínicas y que luego en la evolución del paciente vamos a ver que progresan. En la tabla están representados los patrones principales en cada enfermedad. Vemos que, a destacar, que en la artritis reumatoide el patrón más frecuente es el de neumonía intersticial usual, a diferencia de todos los demás en las que destaca como patrón más frecuente el de neumonía intersticial no específica. Y luego también tener en cuenta que en este grupo de pacientes con enfermedades autoinmunes, pues a diferencia de lo que ocurre en las neumonías intersticiales idiopáticas, es relativamente común que haya una superposición de patrones, por ejemplo, la neumonía organizada con la neumonía intersticial no específica. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos. Este es un patrón de neumonía intersticial no específica en una paciente con esclerodermia. Entonces, este patrón se caracteriza por vidrio deslustrado, que tiene una distribución, en este caso fundamentalmente en los lóbulos inferiores, y que va acompañado de bronquiectasias de tracción. También vemos una reticulación que es poco extensa. Hay afectación del lóbulo superior izquierdo, pero es menos llamativa y de localización subpleural.
Estos son los hallazgos típicos de un patrón de neumonía intersticial no específica, con escaso panal escaso o ausente en este caso, y la afectación predominante en lóbulos inferiores con vidrio deslustrado y bronquiectasis. También podemos ver, señalado con la flecha, que esta paciente tiene dilatación del esófago, que es otro hallazgo que nos puede orientar a que estamos ante una esclerodermia. Esta paciente, en un estudio posterior, vemos cómo ha evolucionado la afectación y han aparecido múltiples estructuras radiolucentes, tubulares, separadas de la pleura en su mayoría, que corresponden a bronquiectasias de tracción. Es decir, que ha habido una evolución con aparición de signos de fibrosis, por lo que podemos definir que estamos ante una anemia fibrótica. Se ve muy bien estas estructuras tubulares en los cortes sagitales. Ahora vamos a ver las características del patrón de neumonía intersticial usual, que consisten en la presencia de reticulación, bronquiectasias de tracción y panalización de localización subpleural y con predominio basal. En el corte coronal se aprecia muy bien esa distribución en el eje cráneo-caudal con mayor afectación de las bases que de los lóbulos superiores. Los quistes de Panal en este caso predominan sobre todo en el lóbulo inferior derecho. Esto sería un patrón NIU típico en un paciente con artritis reumatoide. Pero se ha visto, y de hecho se ha propuesto, que los pacientes que tienen una artritis reumatoide y un patrón fibrosante con predominio del componente de quistes de Panal en lóbulos superiores, también se les pueda asignar el patrón de NIU, puesto que si somos estrictos en la clasificación de estos pacientes, la presencia de predominio de afectación en lóbulos superiores respecto a inferiores iría en contra del patrón NIU. Pero se ha visto que por la evolución de las pacientes con artritis reumatoide frente a los que tienen una neumonía intersticial usual en el contexto de una fibrosis pulmonar idiopática, pues conviene que se admita la presencia de patrón NIU en lóbulos superiores como un dato característico de este patrón de neumonía intersticial usual, porque tanto unos como otros tienen una evolución desfavorable y similar. Y este es un ejemplo de un paciente con una artritis reumatoide en el que predomina la panalización en los lóbulos superiores. Además tenía en el lóbulo inferior derecho, como está señalado con la flecha, un nódulo que correspondía a un nódulo reumatoideo. Y también se han definido algunas características que cuando nos encontremos con un patrón radiológico de NIU nos deben hacer pensar en que estamos ante una conectivopatía. Y una de esas características es lo que se llama panal exuberante, que consiste en que más del 70% de la afectación fibrosa corresponde a Panal, como ocurre en este caso donde vemos quistes de Panal, algunos de gran tamaño, en los lóbulos inferiores y sobre todo en las bases. También hay afectación del lóbulo superior derecho. Y vemos además que este paciente tenía una lesión subpleural en el lóbulo inferior derecho que correspondía a una neoplasia que había sido tratada, un carcinoma de pulmón tratado con radioterapia. Otro de los signos que se dice que se ha sugerido como característico de una enfermedad de tejido conectivo con patrón fibrosante es el signo del borde recto, que corresponde a una delimitación nítida entre la zona afectada y el parénquima normal que se ve en el eje cráneo-caudal. En el síndrome de Sjögren, aunque el patrón más común es la neumonía intersticial no específica, sin embargo el más característico es el de neumonía intersticial linfoidea, que consiste en la presencia de quistes aéreos de pared fina y una distribución difusa o con predominio en los lóbulos inferiores. En general tienen forma redondeada, a veces se ve estructura interna y no suelen alcanzar un diámetro mayor de 3 centímetros. En ocasiones se pueden asociar nódulos que a veces están calcificados y en esos casos deberemos pensar en amiloidosis. Cuando encontremos algún nódulo pulmonar
mayor de 1 centímetro, también habrá que pensar en la posibilidad de un linfoma, que es una entidad que también tiene mayor incidencia en estos pacientes. Y otro hallazgo que también es frecuente es la presencia de zonas de vidrio deslustrado. Este caso correspondía a una paciente que estaba en seguimiento por un carcinoma de cérvix y que se encontró este patrón, y en ese momento todavía no había sido diagnosticada de ninguna conectivopatía y posteriormente se diagnosticó el síndrome de Sjögren. En la biopsia se vio que tenía una neumonía intersticial linfoidea asociada a amiloidosis. Este es otro paciente en el que vemos un patrón de neumonía organizada. Tenía una enfermedad mixta del tejido conectivo. Y este patrón consiste en la presencia de focos de consolidación y opacidades en vidrio deslustrado. Vemos que en el lóbulo superior izquierdo hay un área de consolidación central rodeada de vidrio, lo que llamamos signo del halo, mientras que en el lóbulo inferior izquierdo hay vidrio central rodeado de consolidación. Es el signo del halo inverso. Y si comparamos el estudio de 2016 con el de 2019, pues las consolidaciones de 2016 respondieron bien al tratamiento con corticoides. El paciente volvió a presentar clínica en 2019 y vemos que de nuevo aparecen consolidaciones y vidrio deslustrado, predominantemente periféricas en este caso, y cuya localización ha cambiado respecto al estudio previo, es decir, que tienen carácter migratorio, otra de las características del patrón de neumonía organizada. Este otro es de nuevo un patrón de neumonía intersticial no específica en un paciente con síndrome antesintetasa. En el estudio de 2015 vemos las opacidades en vidrio deslustrado. En este caso no son muy periféricas, sino que tienen una distribución también peribroncovascular y van asociadas a una discreta reticulación. Y en la evolución en 2021 vemos cómo han aparecido bronquiectasias de tracción, han aparecido lesiones lineales más gruesas y se produce una pérdida de volumen de los lóbulos inferiores con desplazamiento hacia atrás de la fisura mayor. En la reconstrucción de mínima intensidad de proyección vemos muy bien las bronquiectasias de tracción y la distorsión de la arquitectura pulmonar. Y estos son dos cortes coronal y sagital del mismo paciente, donde de nuevo vemos las bronquiectasias de tracción con la distorsión arquitectural, la afectación de los lóbulos inferiores, y en el corte sagital vemos otro hallazgo característico de este patrón, que es el respeto, una banda de respeto del parénquima, respetada del parénquima pulmonar. Recordar que en estos pacientes con miositis es frecuente la combinación de patrón de neumonía intersticial no específica con patrón de neumonía organizada, y que en este caso en concreto estamos ante una enfermedad fibrosante progresiva. Respecto al lupus, pues tiene ciertas particularidades, porque las formas de neumopatía intersticial crónica son menos frecuentes que en otras conectivopatías, y generalmente su gravedad es escasa. De nuevo, el patrón NINE es más frecuente que el patrón NIU, y también en pocos casos se ha descrito el patrón de neumonía intersticial linfoide, pero en general en pacientes en los que el lupus va asociado al síndrome de Sjögren. Y además de estas formas de enfermedad pulmonar intersticial crónica, el lupus se caracteriza por manifestaciones pulmonares agudas, entre las que destacan la neumonía lúpica y la hemorragia alveolar difusa. Y en el caso del lupus, la manifestación torácica más frecuente no es la afectación intersticial, sino la pleuritis, ya sea en forma de derrame pleural o de engrosamiento pleural, y a menudo asociada a pericarditis. Y también destacar la importancia de la enfermedad vascular en pacientes con lupus, incluyendo el TEP agudo y crónico y la hipertensión arterial pulmonar. Respecto a la neumonía intersticial con rasgos autoinmunes o EPAF, pues en lo que ya la ha comentado Claudia, pero en lo que se refiere al dominio morfológico, pues incluye hallazgos histopatológicos que no vamos a comentar, pero sí los varios patrones radiológicos, que incluirían la neumonía intersticial no específica, la neumonía organizada, el solapamiento NINE
neumonía organizada y la neumonía intersticial linfoidea. Fijaros que no se considera criterio para IPAF la presencia de neumonía intersticial usual. Y por otro lado, también radiológicamente podemos ver la afectación multicompartimental, porque cuando exista derrame pleural o pericárdico que no se hayan explicado o afectación de la vía aérea, pues es otro criterio que puede llevarnos a clasificar a un paciente como IPAF. Así que, en resumen, el papel de la TC de alta resolución en estas enfermedades, por un lado, consiste en confirmar que estamos ante un patrón intersticial, luego caracterizarlo definiendo sus características morfológicas y teniendo en cuenta que hay ciertos hallazgos que nos pueden sugerir que estamos ante una neumopatía intersticial asociada a una enfermedad autoinmune sistémica. También tendremos que determinar su extensión y es útil en el seguimiento para valorar la progresión, la presencia de exacerbaciones, para monitorizar el tratamiento y para detectar complicaciones. Con respecto a la extensión, pues ya hemos contado cómo tradicionalmente se hace una valoración visual o semicuantitativa con el método de Go, pero últimamente han surgido técnicas para la cuantificación automática mediante ordenador. Y estas técnicas aplicadas a los estudios de TC básicamente son de dos tipos, las basadas en histograma y las basadas en textura. En este ejemplo que os pongo abajo, pues es la técnica más simple que se basa en histograma. Se establece un umbral a partir del cual consideramos pulmón normal o patológico y el programa de ordenador nos va a marcar, en este caso en rojo, lo que considera pulmón normal y lo que no está marcado en rojo sería el pulmón patológico en un paciente con esclerodermia. Y el análisis de textura, pues cada vez se emplea más, de momento fundamentalmente en ensayos clínicos, y aquí lo que valora son diferentes patrones de afectación del parénquima pulmonar, como distingue el pulmón normal del pulmón radiotransparente, del vidrio deslustrado, de la reticulación y del panal. Y se ha visto que este tipo de análisis cuantitativo, un ejemplo sería este que pongo, que es el programa que se llama Caliper, pues, y el ejemplo viene sacado de este artículo y corresponde a un paciente con esclerodermia y se ha visto que tiene utilidad pronóstica. Pero de momento ya digo que en la práctica clínica no se emplea, sino en ensayos. Y ya para finalizar, recordar que aunque lo que más vemos, lo que más valoramos en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas es la afectación intersticial por su repercusión en la morbimortalidad de estos pacientes, pero al ser enfermedades que afectan a múltiples órganos, tenemos que valorar también en los estudios de TAC otras estructuras. Recordar que en la esclerodermia es muy frecuente la hipertensión pulmonar, por lo que siempre tendremos que ver el diámetro de la arteria, el calibre del tronco de la pulmonar y las arterias pulmonares. Y luego que en la artritis reumatoide es frecuente la afectación de la vía aérea, tanto grande como pequeña, y la afectación pleural en el lupus y en la artritis reumatoide. Y además, en ocasiones no vamos a ver solo la afectación por la propia enfermedad intersticial, sino por complicaciones que incluyen la infección, la toxicidad por fármacos y las neoplasias, que todas estas son más comunes en estos pacientes. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una presentación, la verdad, muy brillante, muy completa, de todos los aspectos clínicos del caso, la verdad, complejo. Y bueno, la revisión bastante exhaustiva de las manifestaciones a nivel de función respiratoria, clínica y bueno, de anticuerpos y radiológica, también muy completa, ¿no? De las enfermedades autoinmunes, los diferentes escenarios clínicos en los que nos podemos encontrar en la práctica clínica. No sé si hay alguna pregunta del público o queréis hacer algún comentario. Yo sí. Bueno, hay una pregunta muy interesante de alguien del público, que es José Javier Jareño, que pregunta,
y yo también le preguntaría si tiene alguna manifestación radiológica o ecocardiográfica de hipertensión pulmonar. Y estoy de acuerdo con él porque la THTO, vamos a creernos eso, que luego le quiero preguntar a Arantxa con estos nuevos métodos, ¿cuánto se fía ella? Yo me fío regular, pero vamos a creernos que lo tenga. La paciente parece que tiene una capilaroscopia patológica, tiene Raynaud de larga evolución. Los anticuerpos anti-RO se asocian a muchísimas enfermedades, son muy inespecíficos y se asocian a muchísimas enfermedades. En algunas empeoran el pronóstico de la enfermedad intersticial pulmonar, sobre todo en las miopatías, pero no es así en todos los casos, ¿no? Yo ya he visto más gente con RO y con otras cosas, pero es relativamente frecuente también en la esclerodermia. Si el THTO es de verdad, vamos a pensar que sí que lo es. La persona esta tiene Raynaud, tiene un anticuerpo asociado que, aunque no entra en los criterios, bueno, pues tiene los cambios en la capilaroscopia. Y el THTO, en mi experiencia, que tampoco es mucha porque es un anticuerpo bastante poco frecuente, pero los casos que yo tengo tienen mucha hipertensión pulmonar y poca afectación intersticial. O sea, son gente que tiene afectación intersticial, pero un poco parecido a vuestra paciente, con un poquito, o sea, de nada, y en mi experiencia además evoluciona un poco, esa fibrosis pulmonar no evoluciona y mantiene una función pulmonar estable. Esto, claro, si tuviera 1000 casos, pero no tengo 1000 casos, tengo unos poquitos. Pero bueno, y también es lo que está descrito, y mucha más hipertensión pulmonar. Desde luego, a ver, es una pregunta muy buena, ¿no? Porque hemos estado todos dándole vuelta a este caso, porque además hay muchos factores de confusión con el tema del COVID, ¿no? Al final la señora la mandaron por eso, pero realmente había que mandarla por su afectación intersticial, que es muy incipiente. Tiene pedido un ecocardiograma, ¿vale? Porque la conocemos desde 2000, desde principio de año, mitad de año, nosotros un poquito más tarde. Me imagino que tanto por el lado de reumatología como por nosotros hemos pensado en esa posibilidad. Teniendo en cuenta que la capacidad de difusión en las pruebas es de 70%, es una disminución leve, es poco probable que en el ecocardiograma se pueda ver algo, aunque es el primer paso siempre, aunque ya sabéis que en esclerosis sistémica, y no digo esta paciente en concreto, pero en esclerosis sistémica el ecocardiograma tiene muchos falsos negativos y a veces hay que ir directamente al cateterismo cardíaco, ¿no? Entonces, algunos de los protocolos, ¿no?, que hay en los protocolos que tienen, pero bueno, que en general el ecocardiograma muchas veces no llega a ser tan resolutivo. En este caso, con esa difusión, es muy difícil que veamos algo, pero está pedido. De todas maneras, para completar el estudio también tiene un test de la marcha, solicitado después de estas pruebas que viste en octubre, porque tampoco con esta capacidad de difusión creemos que haya desaturación al esfuerzo, pero como es una paciente especial con una sospecha de este overlap esclerosis sistémica con lupus cutáneo subagudo, pues este despistaje de todo lo que pueda mostrarnos alteración en el intercambio de oxígeno y que sería pues la hipertensión pulmonar en este caso, porque la afectación intersticial es muy leve o muy incipiente, pues lo hemos tenido en cuenta. Entonces contaremos ya en la segunda sesión cómo han salido esas pruebas, ¿no? Bueno, y ojo, porque también tiene enfisema y era una antigua fumadora, que a lo mejor esa leve disminución del 70% pues está explicado por eso. Sí, radiológicamente el tronco de la arteria pulmonar no estaba dilatado. Ni el esófago, ¿verdad? No me ha parecido. No lo has comentado, no, pero no estaba. Bueno, pues Arantxa, a ver, háblanos de las técnicas nuevas, multiplex, a ver si nos fiamos. Esto de que sean débiles y eso es que es, no sé. Tú que haces la técnica, que la conoces. Sí, mira, yo te cuento un poco las cosas, cómo lo hacemos, ¿no? En primer lugar, a mí me da cierta confianza el que sea de verdad, porque se corresponde con un patrón en inmunofluorescencia mixto nucleolar, que incluye un patrón nucleolar. Y el THTO da un patrón nucleolar en inmunofluorescencia. Sí que es cierto que no siempre se corresponde 100% la inmunofluorescencia con las especificidades que detectamos, eso es así, pero en este caso digamos que ese patrón apoyaría que tengamos un anticuerpo relacionado, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en cuanto al positivo débil, nosotros, ese positivo débil, si hacemos caso a las recomendaciones de la Casa Comercial de
de los reactivos que usamos sería un positivo en toda regla. Lo que pasa es que procuramos ser muy astringentes, igual de más, con este tipo de anticuerpos precisamente por eso, porque sí que nos hemos encontrado positivos débiles que variaban, que unas veces oscilaban entre la positividad y la negatividad. En este caso, ese THTO, si hiciéramos caso a la casa comercial, sería un positivo, pero nosotros lo damos como débil ¿Y lo porque habéis vamos repetido? un poco más allá, Muy bien. digamos. Vale, entonces ¿Lo habéis repetido? creo que no está repetido eso. Si, dime, Cuando lo Claudia, he visto ahora, solicitamos uno, eso lo he aprendido de mis compañeros reumatólogos, que hay que repetir, e independientemente hay que repetir por lo menos a los 2-3 meses, ¿no? Más o menos esa determinación. Bueno, yo lo repetiría y sobre todo hablaría con ellos, o sea, Claro. lo repetiría y con una... O sea, yo voy mucho a los inmunólogos a preguntarles, explicándoles el caso, porque no es lo mismo repítemelo porque me apetece a mí, sino, oye, mira, en esto a lo mejor hay que tomar una decisión terapéutica y esto no nos... Sí, yo nos va a esto influir. que estás diciendo, Patricia, te lo agradezco muchísimo, porque muchas veces a nosotros nos ayuda muchísimo a la hora de Claro. tomar una decisión de este tipo de, pues esto vamos a repetirlo nosotros ya de entrada, ¿no? O vamos a hablar con ellos. El tener información clínica clara, Claro. clara y Eso es. accesible, y hablar con los clínicos, y yo creo que eso es fundamental. A Y mí me como parece ahora- fundamental. Sí, como ahora estamos en este momento hoy en una sesión multidisciplinar, pues yo creo que hay que aprovechar para insistir en este asunto, que muchas veces, pues también porque vamos todos muy rápido y tal, pues se nos pasa un poco. Entonces, yo creo que sí, que es muy importante. Y bueno, en este caso concreto sé que hay datos clínicos que acompañan y otros que claramente no, pero técnicamente yo tiendo a fiarme del resultado. De todas formas, sí que convendría repetirlo para estar todos más tranquilos, ¿no? Y a Santos le quería preguntar si la paciente tiene esclerodactilia, que en las fotos no se puede palpar, pero da la sensación. La esclerodactilia a veces es difícil, requiere un poquito de experiencia. Y me daba también la sensación de que tenía como los dedos un poquito achatados, como si tuviera acrosteolisis o pudiera tener. Y me preguntaba si le habíais mirado por si tiene lesiones puntiformes, ungueales, que son lesiones isquémicas, que si no se buscan y se conocen y se miran con mucho cuidado, no se ven. O sea, no son lesiones, no es la úlcera que te ha comido medio dedo, son lesiones, puedes mirar en Santos, te aconsejo en la ACR, hay una galería de imágenes que ponen una de estas que yo siempre enseño y pongo que es de la ACR, que no es mía, porque son lesiones muy difíciles de ver si no se buscan y eso ayuda, también apoyaría el diagnóstico. Lo digo en una paciente difícil porque yo me imagino que ahora os planteáis qué vais a hacer con el tratamiento, ¿no? Sí, mira, para empezar, yo no conozco a la paciente, solo la conozco de ahora del caso clínico, pero no la he llegado a ver nunca. En reumatología creo que se ha visto una o dos veces, o sea, que es una paciente, como decía Claudia, reciente, poco neumo, poco, o sea, realmente se ha presentado porque parecía interesante, pero la parte negativa es que no está todavía completamente. Entonces, yo no te puedo decir. La esclerodactilia me ha parecido por la imagen también que sí que tiene esclerodactilia, lo cual sería un punto muy importante para afianzar el diagnóstico. Pero bueno, te lo contaré cuando vea a la paciente y nos volvamos a ver cuando pasan. Pero en cuanto a las lesiones isquémicas, yo no lo sé. No lo sé si tienen. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el tratamiento, pues sí, eso es una parte bueno, antes de eso, lo de Arantxa, también quería decir a Claudia que estos anticuerpos, como son débiles o tal, está bien repetirlos, como en este caso, pero cuando es claramente positivo tampoco se aconseja repetirlos a Era menudo cuando eran porque débiles. porque no Sí, suelen cuando cambiar y salen entonces... así positivo O débiles. sea, que entonces se nos cabrean los inmunólogos y tú verás, o sea, cuando es positivo, claro, pues ya está. Se da O por cuando es positivo. discordante, Santos, ¿no? Eso Siempre es. puede haber errores. Sí, Cuando es discordante, yo creo claro, que hay pero que... precisamente por eso es muy importante la información clínica, porque claro, eso también a nosotros nos da una idea de si nos Claro. cuadra o no nos cuadra. Sí, lo que yo quería comentar,
que habitualmente no suelen cambiar en la enfermedad cuando son No claros, cambian. No, Son cambian, marcadores son y no marcadores parecen pronósticos, patogénicos. no cambian y entonces si está claro, está claro. Y en cuanto a la última pregunta del tratamiento, pues yo una cosa, para empezar, lo del metotrexato, no sé si sigue con metotrexato, yo en esta mujer, aunque últimamente se habla mucho, sobre todo en artritis reumatoide, de que el metotrexato, bueno, pues no parece que empeore la progresión de la enfermedad pulmonar o incluso la puede ralentizar. Eso es en AR, claro, en otras enfermedades tampoco está tan estudiado. En otras enfermedades no existe neumonitis, Santos. O sea, no sé si hay algún caso, que sí, de todo habrá algún caso, pero no existe. O sea, la neumonitis parece, por metotrexate, parece que es una asociación clara de la artritis reumatoide. ¿Qué es lo que vemos? La neumonitis por metotrexate, que es independiente de la afectación intersticial. Sí, es y de hecho, por ejemplo, en el estudio Sensis, en el estudio del Nintedanib, se permitía el uso de metotrexate en pacientes y todos tenían que tener afectación intersticial. O sea que sí, lo que ocurre yo no le tengo miedo al metotrexate. Bueno, pero es que yo no veo por qué se le ha puesto el metotrexate, no veo la por el lupus indicación. cutáneo, me imagino, ¿no? Por el lupus cutáneo estaba tratada desde el año, ya hace 8 años, bueno, más de 8 años, sí, en 2007 o 2008 ya se le había puesto el metotrexato, 2009, ¿no? Después de pasar por otros fármacos. Entonces, desde luego en la neumonitis por metotrexato estoy de acuerdo con lo que has dicho, que está más asociada en los pacientes con artritis reumatoide y además es una toxicidad por fármacos, una neumonitis está muy relacionada con el tiempo de exposición al fármaco. Y esta señora lleva desde el año 2008, como mínimo, ya mucho tiempo, no parece ser secundaria al metotrexato. Y es de otra manera, ¿no? Es una afectación mucho más difusa, muchísimo más como dijo extensa. Susana, pues hay alternancia de patrón radiológico entre NIN y NOC y es más... digo, no parece de primera instancia esa razón. No, yo no digo que sea esta la causa, lo que quería decir es que me ha parecido entender que está con 10 miligramos, que es, o sea, 10 comprimidos, que son 25 miligramos, que es una dosis alta y que yo en esta paciente en concreto intentaría reducir un poco esa dosis si es posible. Ahora, sí plantearía otros tratamientos más eficaces en el pulmón, tipo rituximab o tipo... Yo ahí quería hablar de tratamiento del pulmón porque primero tenemos que establecer un diagnóstico claro y ver si necesita tratamiento. Es decir, claro. Bueno, aquí es posible que el metotrexate haya de alguna manera frenado la evolución de la enfermedad. Esto no lo sabemos. Lo primero es... Es curioso que haya desarrollado la morfea tan extensa. Eso sí que es curioso. Que haya desarrollado una morfea tan extensa tomando tanto metotrexate, ¿no? Que es el tratamiento. Yo creo que lo han ido, como es el tratamiento, lo han ido subiendo y no lo podrán bajar por esa extensión que tienen, supongo, los dermatólogos. De todas maneras, a nivel pulmonar, a la hora de decidir un tratamiento y asumiendo que podamos ponerle el nombre de síndrome overlap esclerosis sistémica, porque vosotros tenéis siempre unos criterios clínicos, ¿no? Para la enfermedad y lo que has preguntado, yo le miro las manos, pero evidentemente no veo tanto detalle como ve un reumatólogo. A esta paciente la ha visto Noelia, que es una reumatóloga también del servicio de reumatología del Hospital La Princesa, es la que la vio también una vez, como dijo Santos, es una paciente reciente, con lo cual les hemos visto todos una vez y es una paciente a seguir de forma multidisciplinar. En cuanto podamos establecer un diagnóstico concreto, porque si no, nos quedamos con ese síndrome overlap, donde tenemos que ver si realmente esa afectación intersticial está siendo ahora mismo un problema para la paciente y necesita o no tratamiento. Yo no estoy segura que esta paciente ahora mismo necesite un tratamiento agresivo por su afectación intersticial. Ya, bueno, lo que pasa es que como habéis dicho que había aumentado, que había progresado. Lo que ha aumentado ligeramente, pero es una afectación muy a mí me parece levísima. Muy leve, muy incipiente, con una alteración muy leve de la capacidad de difusión y como dijo Virginia, que ahora te digo lo que pregunta Virginia, también tiene enfisema que contribuye a esa alteración de las pruebas funcionales, con lo cual realmente para valorar la necesidad de tratamiento hemos hecho lo que hacemos con las esclerosis sistémicas. Esta paciente tiene más de un 70%
de la FVC y además tiene una extensión del 11%, con lo cual estamos en una forma limitada, si estamos en el caso de esclerosis sistémica con overlap con lupus cutáneo, y que tenemos que vigilar estrechamente, lógicamente con pruebas funcionales, y esperar el resultado del despistaje de hipertensión pulmonar y ver en qué momento es subsidiaria de iniciar un tratamiento y qué tipo de tratamiento, ¿no? Pero ahora mismo falta completar el estudio y no creo que sea el momento, ¿no?, de iniciar. Realmente yo, un poco para cerrar así la sesión y hablando desde el punto de vista de clínico neumológico, sí que a mí lo que más miedo me da y más me inquieta es que realmente sí que hay progresión, porque ella también refiere más disnea y ha habido una progresión radiológica. Ahora mismo, desde luego, es una enfermedad muy limitada y realmente es una disnea grado 1, pero no sabemos cómo se va a comportar. Y no sé si con los datos que tenemos es suficiente para poder establecer un diagnóstico claro que nos permita decidir un tratamiento. Es la mayor inquietud. Quizás tendremos que esperar y seguir valorando. No sé qué opináis el resto. Yo es lo que haría. Yo creo que voy a esperar, pero esta paciente no la vamos a seguir como todas cada 6 meses. Probablemente esta paciente la vamos a ver cada menos tiempo para estar pendientes de cualquier mínimo dato de progresión o de empeoramiento, ¿no? Y es una paciente a seguir entre cada 2 o 3 meses. Y también está el COVID, ¿no?, que ha pasado. O sea, que a lo mejor también una parte de su malestar viene de ahí. Bueno, creo que nos están diciendo en todas partes que tenemos que acabar. Sí. Pues nada, cerramos entonces la sesión. Muchas gracias a los ponentes y a las moderadoras por ayudarnos y por participar, a todos los asistentes por atender y por hacer las preguntas y motivar esta discusión tan interesante que hemos tenido. Y simplemente emplazaros para el próximo 17 de noviembre, que tendremos la siguiente sesión de terapias biológicas utilizadas en la clínica, donde hablarán los doctores Isidoro González y Javier Narváez, y tendremos como moderadores al doctor José María Álvaro Gracia y al doctor José Manuel Cifrián. Así que, pues nada más, muchas gracias de nuevo.